Buen día, mi nombre es Harvey Manfredi Laínez Salvador. El día de hoy hablaremos del género Bacillus. Será presentado por los siguientes compañeros. Bacillus es un género de bacterias aerobias grampositivas que se producen en cadenas y que son formadoras de esporas, gracias a las cuales pueden vivir en el ambiente por varios años. Este estudio caracteriza al género Bacillus y a su vez investiga los efectos que dos grandes grupos de bacterias de este género tienen en humanos, en este caso son el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus, incluyendo características morfológicas, etiológicas, patológicas, epidemiológicas, mecanismos de transmisión, el cuadro clínico correspondiente, así como los posibles factores para la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Al mismo tiempo, comentaremos hechos históricos importantes, entre ellos la presencia directa de este género. La mayor parte de los miembros de este género es saprófita, que son microorganismos que emplean la materia orgánica producida por otros seres vivos como fuente de materia y energía. También viven en la tierra, el agua y el aire, así como en la vegetación, por ejemplo el Bacillus subtilis. Entre las muchas especies de Bacillus, la mayoría no causan enfermedades. Sin embargo, existen algunas que generan padecimientos importantes en seres humanos, entre las cuales podemos mencionar el Bacillus anthracis, que es el principal microorganismo patógeno del género que origina el anthrax o carbunco. Debido a sus toxinas tan potentes, este microorganismo es potencialmente importante en el bioterrorismo y la guerra biológica. El Bacillus cereus, que puede crecer en los alimentos y causar intoxicación alimentaria y producir enterotoxinas, que provocan diarrea o vómitos, y a veces infecciones oculares u otras infecciones localizadas. Ocasionalmente puede causar entidades patológicas en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo la meningitis, endocarditis, endoftalmitis, conjuntivitis o gastroenteritis aguda. Las células típicas miden de 1 a 4 micrómetros, poseen extremos cuadrados, se disponen en formas de cadenas largas y las esporas se ubican en el centro de los bacilos. Las colonias de Bacillus anthracis son redondas y tienen aspecto de vidrio esmerilado bajo la luz. La hemólisis es inusual con Bacillus anthracis, pero frecuente con Bacillus cereus y los Bacillus saprófitos. Los Bacillus saprófitos utilizan fuentes simples de nitrógeno y carbono para obtener energía y proliferar. Las esporas son resistentes a los cambios ambientales y estas colonias disuelven la gelatina y su crecimiento en los cultivos en agar mediante inoculación con aguja. Es similar a un abeto invertido. Epidemiología y distribución. El Bacillus anthracis origina el anthrax o carbunco, también conocido como pústula maligna, edema maligno, enfermedad de los cardadores de lana o enfermedad de los traperos. El carbunco es básicamente una enfermedad de los herbívoros como las cabras, ovejas, ganado vacuno, caballos, etc. El carbunco humano es endémico entre las sociedades de las regiones agropecuarias del mundo, donde la enfermedad es común en los animales. El Bacillus anthracis es un bacilo aeróbico gram-positivo formador de esporas. Las esporas, no las bacterias vegetativas, constituyen la forma infecciosa del microorganismo que se transmite a los seres humanos por contacto con animales contaminados, sus productos o sus pieles. De igual manera, hay ejemplos de infección por carbunco contraída en el laboratorio, como lo ocurrió en la antigua Unión Soviética, específicamente en Sverdlovsk, Rusia, donde se presentó un extenso brote epidémico en 1979. Después de un accidente de fuga de materiales en un instituto de investigación militar, como resultado de estas liberaciones ambientales de esporas de anthrax, hubo al menos 77 casos de anthrax en personas que habitaban en el área a 4 kilómetros de la instalación, de los cuales 66 fueron letales, y el viento a favor produjo a su vez que murieran ganado situado hasta 50 kilómetros de las instalaciones. Reservorio. Sus reservorios son los animales, normalmente herbívoros, tanto ganado como de vida silvestre, los cuales arrojan bacilos en las hemorragias terminales al morir. Estas esporas de Bacillus anthracis resisten condiciones ambientales adversas y la desinfección. Contaminan el suelo y pueden persistir durante muchos años. Periodo de incubación. El carbunco puede adoptar 3 formas: cutánea, pulmonar y gastrointestinal, cada una de las cuales tiene características distintas. El periodo de incubación de carbunco cutáneo en general es de 5 a 7 días con límites de 1 a 12 días. El periodo de incubación del carbunco pulmonar notificado en los seres humanos va desde 1 hasta 43 días, aunque quizás sean posibles periodos de incubación de hasta 60 días o más. Se calcula que el periodo de incubación del carbunco gastrointestinal es de 1 a 6 días. La enfermedad se propaga entre los animales herbívoros por la ingestión de alimentos o agua contaminada con esporas.
En el caso de los carnívoros pueden contraerla al comer carne de cadáveres infectados. El ser humano se infecta al tener contacto con ganado o con animales silvestres infectados, o bien con sus cadáveres, partes o tejidos. El carbunco también se transmite a los humanos por el contacto de estos con derivados de animales infectados como pelo, lana, cuero, huesos o con los productos hechos a partir de ellos como tambores, cepillos o alfombras, ya que estos pueden albergar esporas durante muchos años, aún así si han sido procesados. Por ejemplo, se han identificado casos de carbunco cutáneo, gastrointestinal y pulmonar en personas que habían fabricado o tocado tambores hechos de piel de cabra contaminada o que participan en concentraciones donde se tocaron tambores de este tipo. Susceptibilidad. Los trabajadores que participan en el proceso industrial de cueros, lana, huesos, veterinarios, trabajadores agropecuarios y silvícolas en zonas con incidencia elevada de carbunco epizótico y trabajadores que entran en repetidas ocasiones en zonas potencialmente contaminadas para realizar actividades de respuesta ante emergencias, tales como investigadores ambientales, personal de control de daños y técnicos de laboratorio, que manipulan habitualmente Bacillus anthracis, son altamente susceptibles a la enfermedad. La patogenia. En los animales la vía de entrada es la boca y el aparato digestivo, ya que las esporas provienen de la tierra contaminada que penetran fácilmente cuando se ingieren plantas espinosas o irritantes. En las personas la infección casi siempre se adquiere cuando las esporas penetran a través de la piel lesionada, que sería el carbunco cutáneo, rara vez por las mucosas, el carbunco digestivo o por inhalación de las esporas, el carbunco pulmonar, que se aprecia en la imagen. Las esporas germinan en el tejido del sitio de entrada y la proliferan de los microorganismos vegetativos. Tiene como resultado la formación de un edema gelatinoso y la congestión. Luego los bacilos se extienden a través de los vasos linfáticos hacia la circulación sanguínea y se multiplican libremente en la sangre y los tejidos poco antes y después de la muerte del animal. El Bacillus anthracis tiene tres factores principales de virulencia: una cápsula de ácido polidilglutámico, dos exotoxinas proteínicas que son la toxina del edema y la toxina letal. Las toxinas del carbunco a su vez constan de tres proteínas: el antígeno protector, PA, el factor del edema, EF, y el factor mortal o letal, LF. El antígeno protector, en este caso representado con una cápsula naranja, se fija a determinados receptores celulares que después de su activación forma un conducto de membrana que intermedia la entrada del factor del edema y del factor mortal a la célula por medio de endocitosis. El factor del edema, en este caso color celeste, es una adenilciclasa que junto con el antígeno protector AP forma la toxina conocida como toxina del edema, causando una acumulación de fluidos en el interior y alrededor de la célula. El factor mortal o letal, en este caso color verde, con el antígeno protector, forman la toxina mortal o letal, que constituye el principal factor de virulencia y provoca la muerte de los animales y seres humanos infectados. Cabe mencionar que el Bacillus anthracis, que no fabrica la cápsula de ácido polidilglutámico, no es virulento y no produce carbunco en los animales de laboratorio. Hola, espero se encuentren genial. Mi nombre es Ricardo de Jesús Hernández Reyes y continuando, ¿verdad? Con la exposición, voy a hablarles acerca de las bases para el diagnóstico de la enfermedad. Las bases para el diagnóstico del carbunco a tomar en cuenta sería la exposición, ¿verdad? A animales o a su piel, o bien una exposición derivada de un ataque de bioterrorismo. De igual forma, ¿verdad? Vamos a considerar a toda aquella cicatriz, ¿verdad? Negra cutánea, que pues se va a encontrar en regiones expuestas de nuestra piel, ¿verdad? Y que por lo general están rodeadas, ¿verdad? De edema y de vesículas que son bastante notorias, ¿verdad? De igual forma, a considerar, vamos a tener los síntomas, ¿verdad? En específico similares a la gripe, los cuales pueden avanzar rápidamente, ¿verdad? Hacia un cuadro de choque séptico, que es una hipotensión arterial bastante grave, ¿verdad? Y de igual forma vamos a observar en las imágenes radiográficas un ensanchamiento mediastínico y por lo general también va a haber derrame pleural, ¿verdad? De igual forma, ¿verdad? Les voy a hablar acerca del cuadro clínico de la enfermedad. Clínicamente, ¿verdad? Tenemos tres variantes principales de la enfermedad, que sería el carbunco cutáneo, el carbunco por inhalación y el carbunco, ¿verdad? Digestivo gastrointestinal. Cada uno de los cuales pues va a tener características específicas, ¿verdad? Por lo que vamos a empezar a hablar del carbunco cutáneo, ¿verdad?
El carbunco cutáneo, ¿verdad? Bueno, en el ser humano, alrededor del 95% de todos los casos de carbunco son del tipo cutáneo. Un dato interesante, ¿verdad? Es que antes del advenimiento de los antibióticos, alrededor del 20% de todos estos casos eran mortales, ¿verdad? El carbunco cutáneo inicia como una pápula, ¿verdad? Pruriginosa, es decir, que causa picor, la cual con el transcurso de los días aumenta de tamaño y se convierte en una úlcera, ¿verdad? De 1 por 3 centímetros, generalmente indolora, ¿verdad? Luego, pues esta úlcera, ¿verdad? Va a evolucionar para tornarse una úlcera con una escara negra, ¿verdad? Que puede dejar una cicatriz. Muchas veces el carbunco cutáneo, ¿verdad? También puede formar úlceras, ¿verdad? Que son crónicas, es decir, que no sanan, las cuales por lo general están cubiertas por una membrana gris. En la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Esta úlcera o escara puede ser la única manifestación del carbunco cutáneo. En esta imagen vamos a poder observar, ¿verdad? Una lesión cutánea bastante grande, ¿verdad? En el antebrazo de una persona, producida por el carbunco, ¿verdad? Cutáneo. Aquí pues vamos a observar también una lesión cutánea bastante grande, ¿verdad? Pero en el cuello de una persona, producida igualmente por carbunco cutáneo. Bueno, continuando, ¿verdad? También vamos a hablar del carbunco por inhalación. El carbunco por inhalación, ¿verdad? Es la variante clínica que tiene la mayor probabilidad de producir una enfermedad grave o incluso pues de la muerte, ¿verdad? En un caso pues de un ataque bioterrorista. Este se da, ¿verdad? Por la inhalación, como su nombre lo dice, de las esporas del carbunco, las cuales se van a depositar en los espacios alveolares. Estas esporas, ¿verdad? Luego van a ser fagocitadas por los macrófagos alveolares y van a ser llevadas hacia los ganglios linfáticos regionales, donde estas van a germinar. Una vez que estas germinan, ¿verdad? Las bacterias pues van a crecer rápidamente y van a producir toxinas, ¿verdad? Cuya diseminación hematógena ulterior, es decir, a través de la sangre, va a producir un colapso cardiovascular y pues incluso puede llevar a la muerte. Los síntomas del carbunco por inhalación, ¿verdad? Constan de un síndrome viral típico, caracterizado por fiebre, malestar general, tos, náusea, falta de aire, ¿verdad? Sudoración profusa, cefalea y síntomas abdominales y torácicos, los cuales, ¿verdad? Van a avanzar rápidamente hacia un cuadro de choque séptico, como les comentaba. Es una hipotensión arterial bastante grave, ¿verdad? De igual forma, en los exámenes radiográficos vamos a observar un mediastino más ancho y, por lo general, derrames pleurales. Bueno, continuando, ¿verdad? Aquí vamos a poder observar una fotografía de una radiografía de tórax, ¿verdad? Póstero anterior, donde podemos observar un ensanchamiento, ¿verdad? Del mediastino producido por el carbunco por inhalación. En esta otra imagen, pues igual es una fotografía, ¿verdad? De una radiografía de tórax póstero anterior, donde podemos observar, ¿verdad? Derrames pleurales producidos por el carbunco por inhalación. Bueno, continuando, ahora también vamos a hablar sobre el carbunco digestivo. El carbunco digestivo, ¿verdad? Es la variante clínica menos frecuente, ¿verdad? Es decir, esta es poco común y es la más difícil de reconocer o identificar, ya que pues por lo general esta únicamente se presenta en brotes epidémicos, ¿verdad? Luego de consumir carne contaminada de animales infectados por carbunco. Los síntomas, ¿verdad? Primarios de esta enfermedad son, como su nombre lo dice, trastornos digestivos, ¿verdad? Que se pueden manifestar mediante dolor, náusea, vómito, estreñimiento, diarrea, que puede ir de 2 a 5 días luego de ingerir, ¿verdad? La carne contaminada. A ello le agregamos fiebre, signos de septicemia, y pues en los casos de mayor complicación puede llevar a la muerte. La lesión primaria del carbunco digestivo es ulcerativa, ¿verdad? Por lo que por lo general vamos a poder tener vómitos teñidos de sangre o los famosos pozos de café. De igual forma, pues vamos a poder tener heces teñidas de sangre. Se ha identificado, ¿verdad? Una forma primaria orofaringia de la enfermedad, la cual está caracterizada por poseer, ¿verdad? Lesiones edematosas, úlceras necróticas e incluso, ¿verdad? Por inflamación, ¿verdad? Del cuello y la orofaringe. En esta imagen pues vamos a poder observar, ¿verdad? Una úlcera orofaringea inicial característica del carbunco digestivo. Y acá pues tenemos los famosos pozos de café. Bueno, también yo les voy a hablar o vamos a comentar un poco acerca del diagnóstico de laboratorio de esta enfermedad. Es decir, cómo yo puedo afirmar que mi paciente padece, ¿verdad? Carbunco. Bueno, el diagnóstico de laboratorio, ¿verdad? Para el carbunco, ¿verdad? Se confirma mediante dos formas. Primero, mediante la medición de los anticuerpos, ¿verdad? Y las toxinas en la sangre. Y, ¿verdad? Por medio de pruebas de laboratorio, ¿verdad? Que me permiten identificar directamente al Bacillus anthracis
sangre, esputo, que es flema, líquido, secreción o pus de las lesiones. Esto, ¿verdad? Mediante frotis teñidos con azul de metileno policromo o bien por su cultivo en placas de agar. Bueno, el carbunco, ¿verdad? O más bien dicho, el Bacillus anthracis se identifica en frotis secos por medio de técnicas de tinción de inmunofluorescencia. En esta fotografía, ¿verdad? Bajo un aumento de 10x vamos a poder observar, ¿verdad? Las colonias, bueno, el crecimiento bacteriano, ¿verdad? Del Bacillus anthracis, específicamente de la cepa de Stern, la cual pues es una cepa atenuada del Bacillus anthracis, la cual se ha cultivado, ¿verdad? En polimixina, beta-lisozima, acetato taloso, ¿verdad? A una temperatura de 37 grados por un periodo de 24 horas. Ok. Cuando estas muestras, ¿verdad? Se cultivan en placas de agar sangre, vamos a poder observar que los microorganismos forman, ¿verdad? Colonias no hemolíticas que van a tener un color grisáceo o como blanco, ¿verdad? Que van a tener una apariencia de vidrio esmerilado y pues van a tener una textura rugosa. Bueno, en esta fotografía lo que vamos a poder observar, ¿verdad? Son en sí, ¿verdad? Colonias bacterianas de Bacillus anthracis, las cuales se les ha permitido crecer en una placa, ¿verdad? De agar sangre de oveja por un periodo de 24 horas. Acá lo que vamos a poder observar son son las características que les comenté, es decir, miren, tienen un color grisáceo y, ¿verdad? Tienen la apariencia de un vidrio esmerilado. Ahora, si no saben cómo es un vidrio esmerilado, se los he puesto acá, es como borroso. Si se fijan acá, está borrosito y acá también, miren, está como borrosito. Por eso se dice que eh, tiene apariencia de vidrio esmerilado. Cabe recalcar que en algunas ocasiones estas tienen, ¿verdad? Unas prolongaciones en forma de coma denominadas cabeza de medusa. Ok, la tinción de Gram, ¿verdad? Va a exhibir bacilos Gram positivos bastante grandes, los cuales no van a hacer o no van a producir la fermentación de carbohidratos. En esta microfotografía, ¿verdad? Vamos a poder observar a los Bacillus anthracis como tal, ¿verdad? Podemos observar de que, como su nombre lo dice, tienen forma de bastón, ¿verdad? Y que pues están coloreadas de púrpura o de un violeta, ¿verdad? Debido a que pues son Gram positivos. De igual forma, podemos apoyarnos, ¿verdad?, en las pruebas de enzima inmunoanálisis de absorción ELISA para poder, pues, comprobar la enfermedad, ¿verdad? Ya que esta nos permite identificar la toxina del edema y la toxina mortal. Sin embargo, esta tiene una gran desventaja y es que, pues, su estudio no es muy amplio, ¿verdad? O no ha sido tan amplio. De igual forma, ¿verdad? En algunos establecimientos, es decir, en algunos laboratorios del sistema de salud pública, se utiliza un análisis, ¿verdad? De amplificación de ácidos nucleicos, pues para confirmar la enfermedad. Cabe recalcar que las imágenes, ¿verdad? Radiográficas, específicamente la radiografía de tórax, es un aliado importante, ¿verdad? Para identificar el carbunco por inhalación. Bueno, de igual forma, ¿verdad? A mí me tocó hablar sobre el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Como les comentaba, ¿verdad? Al haber tres variantes clínicas de la enfermedad, vamos a considerar un diagnóstico diferencial para cada uno de ellos. Bueno, empecemos a hablar entonces del diagnóstico diferencial considerado para el carbunco cutáneo, que sería la leishmaniasis cutánea y la úlcera de Buruli. La leishmaniasis cutánea, ¿verdad? Es una lesión, ¿verdad? O una enfermedad polimorfa de la piel, la cual, ¿verdad? Es producida por protozoos que pertenecen, ¿verdad? A especies del género Leishmania. Esta aparece de forma característica como una mácula, ¿verdad? Que se va a convertir en una pápula, la cual con el transcurso de los días, ¿verdad? Aumenta de tamaño y se transforma de forma característica en una úlcera indolora. El periodo de incubación, ¿verdad? Del agente causal del carbunco cutáneo, nosotros sabemos que es de 5 a 7 días, con límites de 1 a 12. Mientras que el periodo de incubación, ¿verdad? Del microorganismo causal de la leishmaniasis cutánea puede ser de una semana, pero puede extenderse hasta varios meses, ¿verdad? De igual forma, la leishmaniasis cutánea, ¿verdad? Por lo general va a producir lesiones múltiples y en la mayor parte de los casos no ulceradas, ¿verdad? Esto junto con que, por lo general, sus lesiones, ¿verdad? Van a tener una cicatrización espontánea que puede durar un día, pues semanas, meses, incluso años, permiten que pues se haga el descarte de la enfermedad. En esta imagen que podemos observar acá, vamos a observar pues múltiples lesiones, ¿verdad? O múltiples úlceras en el brazo izquierdo de una persona producidas pues por la leishmaniasis cutánea, la cual, ¿verdad? Por su disposición y pues por su forma, pues van a dejar una cicatriz bastante marcada. Ok, luego tenemos la úlcera de Buruli. La úlcera de Buruli, ¿verdad? Aparece de forma característica como una úlcera, ¿verdad? Cutánea crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Es decir, que no sana, tarda en curar.
¿verdad? O que pues reaparece. La cual se caracteriza por tener, ¿verdad? Los bordes hundidos y una base necrótica que puede ser amarillenta o blanquecina. Las personas, ¿verdad? Que sufren de úlcera de Buruli y no tienen un tratamiento, o bien su tratamiento es inadecuado, o bien, ¿verdad? No son cuidadosos con su tratamiento, pueden presentar cicatrices bastante marcadas. El periodo de incubación, ¿verdad? del agente causal de la úlcera de Buruli es de aproximadamente 2 a 3 meses, ¿verdad? De igual forma, como mencionábamos, esta puede tener, ¿verdad? Una base necrótica que puede ser amarillenta o blanquecina con placas induras. Esto, ¿verdad? Junto con que por lo general esta se localiza, ¿verdad? En los miembros inferiores, permiten descartar la enfermedad o el diagnóstico de ella. En esta imagen vamos a poder observar, ¿verdad? Una úlcera de Buruli temprana en el antebrazo izquierdo de una persona, ¿verdad? Donde podemos observar sus rasgos característicos, que sería, ¿verdad? Que su borde, ¿verdad? Son hundidos y que su base es necrótica, en este caso de color amarillenta. Eh, bueno, vamos a continuar. Bueno, como a continuación, ¿verdad? Tenemos el diagnóstico diferencial considerado para el carbunco por inhalación, que sería la neumonía neumocóxica y la neumonía por clamidia pneumoniae. Ok, la neumonía neumocóxica, ¿verdad? Es una infección bacteriana, ¿verdad? Aguda de las vías respiratorias inferiores. Esta, ¿verdad? Es el tipo de neumonía que es contraída con mayor frecuencia, ¿verdad? En la comunidad por la mayor parte de las edades. Bueno, específicamente, pues por prácticamente todas las edades. Las manifestaciones clínicas, ¿verdad? De la neumonía neumocóxica constan de fiebres, mialgias, malestar general, cefalea, tos, ¿verdad? Vamos a tener también disnea, taquipnea y dolor pleurítico. El periodo de incubación, ¿verdad? del carbunco por inhalación puede ser, ¿verdad? O va de 1 a 43 días, pero puede extenderse hasta los 60 días, ¿verdad? Mientras que el periodo de incubación de la neumonía neumocóxica o de su agente causal es de tan solo 1 a 3 días. La neumonía neumocóxica, ¿verdad? va a producir una elevación o un aumento de la proteína C reactiva y de la velocidad, ¿verdad? de la sedimentación globular. Esto, ¿verdad? Unido a que por lo general en la imagen radiográfica, ¿verdad? Vamos a poder observar una consolidación lobular, ¿verdad? Permiten el descarte de la enfermedad, ya que pues en el carbunco por inhalación vamos a observar principalmente derrames pleurales. Bueno, en esta radiografía, ¿verdad? O en esta imagen de una radiografía de tórax, vamos a poder observar, ¿verdad? Lo que sería una consolidación, ¿verdad? Provocada por una neumonía neumocóxica, la cual va a afectar al lóbulo medio y al lóbulo derecho del pulmón derecho, ¿verdad? Que pues es esta área difusa blanca o esta parte blanca, ¿verdad? En el lado izquierdo de la imagen. De igual forma, ahora tenemos como el otro diagnóstico diferencial, la neumonía por clamidia pneumoniae. La neumonía, ¿verdad? Por clamidia pneumoniae es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, la cual, ¿verdad? Es producida, pues, por clamidias. Sus manifestaciones clínicas, ¿verdad? Primarias constan de fiebre, tos y disfonía, así como vamos a observar, ¿verdad? En algunas ocasiones en la radiografía de tórax, derrames pleurales. El periodo de incubación, ¿verdad? del microorganismo causal de la neumonía, pues por clamidia pneumoniae, puede ser de 3 a 4 semanas, ¿verdad? De igual forma, su producción de esputo es escasa y el dolor torácico, pues, no se presenta en la mayoría de las situaciones, ¿verdad? Junto a ello, pues podemos mencionar de que la tos va a durar de 2 a 6 semanas. Esto, ¿verdad? Unido a que por lo general en la radiografía de tórax vamos a poder observar, ¿verdad? Lo que serían infiltrados bilaterales, nos permiten el descarte de la enfermedad. En esta imagen, ¿verdad? En la radiografía de tórax vamos a poder observar lo que serían pues infiltraciones, ¿verdad? Bilaterales con afectación alveolar debido pues a un caso grave de neumonía pues por clamidia pneumoniae. Bueno, de igual forma, ahora también vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial considerado para el carbunco digestivo, que sería la úlcera péptica y la fiebre de Lassa. La úlcera péptica, ¿verdad? Es una alteración de la mucosa gástrica o duodenal, ¿verdad? Que ocurre cuando hay un deterioro, ¿verdad? Un agotamiento de los factores de protección normales de la mucosa. Esto pues debido, ¿verdad? A factores luminales agresivos como el ácido o pues generalmente también la pepsina. Aquí, ¿verdad? Lo que se va a formar pues, va a ser una úlcera, generalmente en la capa muscular de la mucosa, la cual va a tener un diámetro, por lo general, ¿verdad? De 5 milímetros, pero puede ser mucho más grande. La característica más común, ¿verdad? O más importante de la úlcera péptica es un dolor no intenso, ¿verdad? Que va a estar bien localizado en el epigastrio, el cual se describe como corrosivo, sordo y constante. Un dolor pues similar al hambre, ¿verdad?
De igual forma, pues también vamos a tener náuseas y anorexias, pero en muy pocos casos, ¿verdad? Esto va a avanzar hasta el vómito y pues la pérdida de peso. Las bases, ¿verdad? Que nos permiten descartar el diagnóstico de la úlcera péptica es que en la mayoría de los casos, ¿verdad? Los pacientes tienen periodos, ¿verdad? Sintomáticos que pueden durar semanas. Los cuales pues van a tener intervalos, ¿verdad? De pues meses e incluso años sin dolor. De igual forma, pues en estos pacientes van a ser positivos los exámenes de sangre oculta en heces y de la inmunoquímica fecal. Ok, también vamos a tener aquí a lo que sería la fiebre de Lassa. La fiebre de Lassa, ¿verdad? Es una enfermedad vírica aguda que por lo general dura entre 1 a 4 semanas, ¿verdad? Esa tiene un inicio constante, ¿verdad? O gradual, el cual pues está caracterizado por fiebre, malestar general, náusea, vómito. También vamos a tener, ¿verdad? Dolores torácicos y abdominales. Cabe recalcar que pues esta enfermedad, ¿verdad? Es más grave durante el embarazo y pues alrededor del 80% de las embarazadas que pues la experimentan pues van a sufrir de pérdida fetal. En la fiebre de Lassa también pues algunos pacientes pueden experimentar sordera debido a que hay afectación del octavo par craneal. El periodo, ¿verdad? De incubación del carbunco digestivo nosotros sabemos que varía, ¿verdad? Entre 1 a 6 días, mientras que pues el del microorganismo causal de la fiebre de Lassa puede ser de entre 6 a los 21 días. La fiebre de Lassa, ¿verdad? También puede producir hipotensión o pues choque séptico, como les venía explicando, derrame pleural, hemorragia, convulsiones, encefalopatía, edema de la cara y cuello, albuminuria y hemoconcentración, ¿verdad? Lo que pues nos da las bases para poder descartar, ¿verdad? Su diagnóstico. De igual forma, ¿verdad? Yo les voy a hablar acerca del tratamiento de la enfermedad. El tratamiento, ¿verdad? Del carbunco, pues por lo general es satisfactorio, ¿verdad? Siempre y cuando la enfermedad se diagnostique, ¿verdad? En forma oportuna y pues, se administren los antibióticos correspondientes. Por ejemplo, en el pasado, pues se creía, ¿verdad? De que pues todos los casos de carbunco por inhalación, pues eran 100% letales, pero fueron, ¿verdad? Las experiencias de Sverlos y pues los brotes, ¿verdad? Por el correo estadounidense que nos enseñaron de que si aplicábamos, ¿verdad? Los antibióticos al instante, ¿verdad? Pues la esperanza de vida pues subía, ¿verdad? Un 50%. En la actualidad, ¿verdad? Está aprobado el uso de penicilina, ciprofloxacina y doxiciclina para el tratamiento de carbunco. Vamos a empezar a hablar entonces sobre la penicilina. Las penicilinas, ¿verdad? Forman parte del grupo de los betalactámicos, ¿verdad? Es decir, todos aquellos antibióticos que son utilizados para tratar infecciones por bacterias que son un poco sensibles. Todas las penicilinas, ¿verdad? Van a tener una estructura básica que consta de un anillo, ¿verdad? De tiazolidina, que pues es este donde está la A, el cual a su vez está unido a un anillo de beta-lactama, que es este, el cual posee un grupo amino secundario, que lo podemos observar acá, ¿verdad? Ok, los sustituyentes, ¿verdad? Del ácido 6-amino penicilánico, ¿verdad? No, pues son los que van a determinar las propiedades farmacológicas y antibacterianas de los compuestos resultantes. Es de esta manera, ¿verdad? En cómo las penicilinas, ¿verdad? Se pueden distribuir, ¿verdad? O agrupar entre grupos distintos, los cuales serían las penicilinas puras, ¿verdad? Como por ejemplo la penicilina G, las cuales pues tienen una acción máxima contra microorganismos, ¿verdad? Gram positivos, como por ejemplo los cocogram positivos, y pues microorganismos anaerobios que no produzcan beta-lactamasas. De igual forma, pues vamos a tener a las penicilinas antiestafilocóxicas, ¿verdad? Como la nafcilina, las cuales pues estas pues tienen una actividad excelente contra los estafilococos y los estreptococos, pero no contra los enterococos ni contra las bacterias, ¿verdad? Aerobias o los bacilos y cocos gram negativos. Y el último grupo serían las penicilinas de amplio espectro, ¿verdad? Como la aminopenicilina y las penicilinas antipseudomonas, las cuales, ¿verdad? Tienen una actividad mejorada contra, pues, los microorganismos, ¿verdad? Gram negativos, pero son más susceptibles, ¿verdad? A la hidrólisis por las beta-lactamasas. Las penicilinas, ¿verdad? Como todos los antibióticos beta-lactámicos, inhiben, ¿verdad? El crecimiento bacteriano al interrumpir, ¿verdad? O al interferir la reacción de transpeptidación de la síntesis de la pared celular bacteriana. La pared celular, ¿verdad? Bacteriana, pues va a ser una como capa externa, ¿verdad? De la célula que va a ser rígida. La cual pues va a permitir, ¿verdad? La estabilidad celular, ¿verdad? Así como la integridad de la célula. Al impedir, ¿verdad? La lisis celular,
producida por presiones osmóticas bastante grandes, ¿verdad? Para el tratamiento del carbunco, ¿verdad? Se emplea principalmente la penicilina G, cuya dosis terapéutica es de 2 a 4 millones de unidades, ¿verdad? Cada 4 horas por vía intravenosa. Acá pues podemos observar una caja de penicilina G que también es denominada benzilpenicilina o benzatina, ¿verdad? Ok, luego tenemos a la ciprofloxacina. La ciprofloxacina, ¿verdad? Forma parte de la familia de las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas, ¿verdad? Fueron desarrolladas en un inicio por su excelente actividad, ¿verdad? Contra los microorganismos aerobios gram negativos. Sin embargo, pues los miembros recientes, ¿verdad? De estos grupos han mejorado también su actividad contra los gram positivos. La ciprofloxacina, ¿verdad? Es el medicamento pues un medicamento de primera línea, pues para la profilaxis, pues para el tratamiento del antrax, ¿verdad? ¿Verdad? En general, lo que va a hacer es que va a impedir, ¿verdad? La replicación del ADN al unirse a la ADN girasa y a la topoisomerasa 4. La dosis recomendada, de verdad, de ciprofloxacina es de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral o de 400 miligramos, ¿verdad? Cada 12 horas por vía intravenosa. Acá podemos observar, ¿verdad? La ciprofloxacina, una caja de 8 comprimidos, ¿verdad? De 500 miligramos. Cabe recalcar de que los únicos fármacos, ¿verdad? De primera línea son la ciprofloxacina y la doxiciclina, que es la que vamos a ver adelante. La penicilina es un fármaco, ¿verdad? De segunda línea, porque este es alérgeno, ¿verdad? En muchas personas. Ok, luego tenemos la doxiciclina. La doxiciclina, ¿verdad? Es una tetraciclina. Las tetraciclinas, ¿verdad? Son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro, las cuales por lo general pues, van a inhibir la síntesis de las proteínas. Estas, ¿verdad? Se introducen en los microorganismos a través del transporte pasivo o por medio de mecanismos, ¿verdad? De transporte activo dependiendo la energía. Ya dentro de los microorganismos, ¿verdad? Estas se unen de forma reversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, bloqueando ciertos mecanismos, ¿verdad? Evitando así la unión de aminoácidos al péptido en crecimiento. Las tetraciclinas pues son activas o tienen una actividad bastante buena contra muchas bacterias gram positivas y gram negativas. Como les comentaba, ¿verdad? La doxiciclina es un fármaco de primera línea, cuya dosis terapéutica es de 100 miligramos cada 12 horas por vía oral o por vía intravenosa. Acá podemos observar, ¿verdad? Una caja de doxiciclina que posee 15 tabletas, ¿verdad? De 100 miligramos. De igual forma, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las complicaciones de esta enfermedad. Entre las complicaciones, ¿verdad? Que puede presentar el carbunco, ¿verdad? Podemos mencionar úlceras crónicas que no sanan para el caso del carbunco, ¿verdad? Cutáneo. Tenemos, ¿verdad? Disnea, un cuadro de choque séptico y pues derrames pleurales que pues van a dificultar la respiración en el caso de carbunco por inhalación, así como pues septicemia bastante grave, úlceras necróticas y pues en los peores casos la muerte para el carbunco digestivo, ¿verdad? Ok, ya para terminar, ¿verdad? Vamos a hablar también de la prevención y el control de la enfermedad. Para poder prevenir, ¿verdad? Y controlar pues los brotes o la enfermedad en sí, pues hay ciertos como pautas, ¿verdad? Que es bueno seguir o que pues deberíamos seguir, pues para evitar pues una exposición masiva pues en todas las personas. Entre esas tenemos, ¿verdad? Inmunizar a las personas que tienen un alto riesgo de contagio. En la actualidad, ¿verdad? Hay una sola vacuna, ¿verdad? Aprobada para la inmunización contra el carbunco, la cual se produce a partir, ¿verdad? De un sobrenadante de un cultivo sin células de la cepa de Stern, ¿verdad? Que decíamos que era una cepa atenuada del Bacillus anthracis. Esta es recomendada, ¿verdad? Para todas aquellas personas que trabajan en los laboratorios y que tienen un contacto habitual con el Bacillus anthracis. También, ¿verdad? Es recomendada para aquellos trabajadores que están, ¿verdad? En una constante exposición con materiales industriales que pueden estar contaminados. De igual forma, ¿verdad? Esta vacuna se aplica al personal militar, ya que pues estos pueden presentar una exposición debido a un ataque de bioterrorismo. De igual forma que educar, ¿verdad? A los empleados de las empresas que pues manipulan artículos que pueden estar contaminados. Es decir, debemos hacerles saber el mecanismo de transmisión, los signos y síntomas característicos, así como la importancia, ¿verdad? Del cuidado y del aseo personal. De igual forma, pues se debe controlar el polvo, ¿verdad? Y se debe ventilar adecuadamente las áreas de trabajo, ¿verdad? En las industrias donde existe un riesgo de contagio, ¿verdad? En especial en aquellas que pues tratan, ¿verdad? O manipulan productos animales sin tratar, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Se debe hacer primeramente proveyendo a los trabajadores, ¿verdad? De un traje especial que puede constar de guantes, botas impermeables, bata, lente, ¿verdad? O una careta, ¿verdad?
así como tener, ¿verdad?, en la empresa un área en donde los trabajadores puedan, ¿verdad?, lavarse, desinfectarse, cambiar su ropa, ¿verdad?, después de salir de su trabajo, es decir, después de estar manipulando, ¿verdad?, o, pues estar expuestos al carbunco. De igual forma, ¿verdad? Se debe contar con un plan de desinfección y limpieza diario del establecimiento, ¿verdad? Lo que se puede hacer mediante, pues, formaldehído vaporizado o fumigando, ¿verdad? Con dióxido de cloro o con peróxido de hidrógeno, los cuales son unos potentes bactericidas. De igual forma, ¿verdad? Se debe lavar, desinfectar o esterilizar meticulosamente el pelo, lana, cuero, huesos o cualquier otro material alimentario, ¿verdad? Que pues venga de un animal, ¿verdad? Antes de su procesamiento industrial. Esto, ¿verdad? Mediante la elaboración y cumplimiento de protocolos, ¿verdad? De desinfección cuya eficacia, ¿verdad?, esté comprobada contra el Bacillus anthracis. Por lo general, ¿verdad?, se utiliza radiación o la técnica de Dutkerin. Asimismo, ¿verdad?, se debe controlar los efluentes, ¿verdad?, y los desechos de las plantas, ¿verdad?, donde se manipulen animales que pues son susceptibles a producir o a ser infectados por el carbunco, pero también, ¿verdad?, de aquellas fábricas, ¿verdad?, en donde se manipulen, ¿verdad?, pelo, lana, cuero, huesos, ¿verdad?, u otro producto animal que pues también pudo estar infectado. Y por último, pues debemos recordar vacunar, pero también revacunar cada año, ¿verdad? Nuestros animales domésticos que estén en riesgo, ¿verdad?, de contraer la enfermedad. Esta ha sido mi participación, espero haya quedado entendible. Con ustedes, mi compañera. Saludos, mi nombre es Natalia Janet Hernández Pérez y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el Bacillus cereus. El Bacillus cereus se le conoce también como el bacilo de los cereales. ¿Por qué? Este nombre se le atribuye debido a que crece en cereales como el arroz y el trigo. Y este básicamente lo que hace es producir lo que es una intoxicación alimentaria y gastroenteritis. El agente causal. Se han reconocido dos enterotoxinas causadas por Bacillus cereus, una termoestable y una termolábil. La termoestable eh, es la que causa lo que es el vómito y se produce en alimentos cuando las concentraciones de lo que es el Bacillus cereus alcanzan las 105 unidades de colonias por gramo de alimento. Y la termolábil, que es la que causa la diarrea. Esta se forma durante la proliferación vegetativa de lo que es el Bacillus cereus. La intoxicación alimentaria producida por Bacillus cereus tiene entonces lo que son dos formas distintas, el tipo entérico y el tipo diarreico. El tipo entérico lo vamos a asociar como el vómito y básicamente es producido por alimentos como el arroz frito, la leche, la pasta, y el tipo diarreico, que es la que se asocia con alimentos como platos de carnes, salsas y vegetales. Epidemiología y distribución. El Bacillus cereus y otras especies de bacilos son microorganismos ubicuos que están presentes en prácticamente todos los ambientes. Casi todas las infecciones se originan a partir de una fuente ambiental, por ejemplo, la tierra contaminada. ¿Por qué la tierra contaminada? Puesto que de aquí provienen lo que son todos los vegetales y también los granos como el arroz, el trigo, etcétera. Reservorio. El microorganismo es ubicuo en el suelo y en el ambiente. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es ubicuo? Pues esto significa que se encuentra presente en todas partes. Entonces, cuando dice que es ubicuo en el suelo y en el ambiente, significa que lo vamos a encontrar en todas partes del suelo y en todos los lugares del ambiente. Normalmente se encuentra en pequeñas concentraciones en los alimentos crudos, como observamos aquí varios tipos de carnes, secos, observamos acá en la imagen varios tipos de granos, y en alimentos también procesados como esta pequeña jarrita de leche. El hecho de que estos alimentos sean procesados, eso no significa que estén solventes de adquirir o de tener lo que es el Bacillus cereus.
El periodo de incubación. El periodo de incubación es básicamente el tiempo que nosotros, bueno, que se tarda el Bacillus cereus en presentar lo que son síntomas en la persona. El periodo de incubación de Bacillus cereus es de 1 a 6 horas en los casos en que predomina el vómito. Significa que una persona que adquirió Bacillus cereus va a presentar vómito de 1 a 6 horas después de haberlo ingerido y de 8 a 16 horas cuando predomina lo que es la diarrea. Mecanismo de transmisibilidad. El Bacillus cereus se transmite por medio de la ingestión de alimentos conservados a temperatura ambiente después de su cocción. Esto se debe a que hay esporas que sobreviven a lo que es el procesamiento térmico, es decir, a la cocción. Entonces lo que sucede es que estas esporas migran y luego se multiplican. Es por esta razón que los brotes que vienen prácticamente acompañados de lo que es vómitos, pues se relacionan con la ingestión de alimentos como el arroz. O sea, el arroz cuando se cocina y se deja enfriando a temperatura ambiente. Si se deja así, significa que este arroz ya contiene lo que son esporas de Bacillus cereus que se han multiplicado, y entonces al ingerirlo nos va a causar vómito. Y los pacientes que presentan lo que es diarrea, se le asocia más que todo cuando con alimentos como carnes mal lavadas o también lo que son vegetales. Esto sucede debido a que se debe tener una buena manipulación, una correcta higiene también con lo que son los vegetales. Ahora bien, en esta diapositiva podemos observar que los brotes acompañados de vómito se encuentran asociados a lo que es el arroz. Como lo podemos observar, podemos deducir de que este arroz fue cocinado, pero se dejó enfriando a temperatura ambiente, destapado. Entonces, este arroz, si se quiere consumir después, se tiene que recalentar bien para lo que es neutralizar todas las esporas del Bacillus cereus, al igual que los alimentos como los vegetales, las frutas, que aunque nosotros no lo veamos, eso no significa de que no tenga lo que son bacterias, en este caso Bacillus cereus, y al igual que en las carnes. Ahora bien, la susceptibilidad. Se considera que todos, es decir, todas las personas somos susceptibles a adquirir lo que es la bacteria de Bacillus cereus, ya que se desconocen grupos específicos de riesgo. ¿Por qué decimos que todos? Pues puesto que todas las personas en algún momento cocinamos y por alguna razón se nos olvida lo que es tapar bien los alimentos o refrigerarlos y los dejamos ahí enfriándose a temperatura ambiente, luego solo venimos y agarramos la comida y la ingerimos, y esto no es correcto. Al igual que muchas personas no lavan bien lo que son los vegetales para cocinar, muchas veces por el tiempo o qué sé yo, por otras razones. Entonces, todos cometemos ese tipo de errores. Entonces, todos somos propensos a adquirir lo que es el Bacillus cereus. Patogenia. En este vamos a ver lo que son los signos y síntomas de lo que es las formas en las que se presenta el Bacillus cereus. Vamos a ver lo que es la característica de la enfermedad, la forma emética, que es la que produce los vómitos, y la forma diarreica, que es la que produce la gastroenteritis. El alimento implicado. El arroz, en el arroz, el Bacillus cereus tiene un periodo de incubación
de aproximadamente menor que 6, es decir, con una media de 2 horas. Los síntomas que se presentan son el vómito, náuseas y espasmos abdominales. Estos síntomas tienen aproximadamente lo que es una duración de 8 a 10 horas, con una media de 9 horas. Esta enterotoxina se dice que es termoestable, puesto que es la que produce vómito. Ahora bien, en la forma diarreica, vamos a observar que los alimentos implicados son la carne y los vegetales. Tienen un periodo de incubación de mayor que 6 horas, con una media de 9 horas. Los síntomas que se presentan en la forma diarreica son la diarrea, las náuseas y también los espasmos abdominales. Tiene una duración de 20 a 36 horas con una media de 24 horas. Esta enterotoxina se dice que es termolábil. No se conoce lo que es el mecanismo de acción de la enterotoxina termoestable, como de igual manera tampoco se conoce adecuadamente lo que es la patogenia de las infecciones oculares por Bacillus cereus. Sin embargo, se le han implicado al menos 3 toxinas. La toxina necrótica, que es una enterotoxina termolábil, la cereolicina, que es una potente hemolicina cuyo nombre deriva de la especie, y la fosfolipasa C, que es una potente lecitinasa, estas toxinas son las que actúan en el ojo, es decir, del Bacillus cereus, provocando lo que es dificultad en la visión, en algunas veces pequeños paños y ardor y picazón. Ahora vamos a ver lo que es el cuadro clínico, el cual nos va a mostrar a nosotros cómo podemos saber nosotros que esta persona adquirió lo que es el Bacillus cereus. Bueno, dependiendo del periodo de incubación. Se le pregunta a la persona hace cuánto ingirió sus últimos alimentos y qué tipo de alimentos fue los que consumió. En este caso, el Bacillus cereus, vamos a identificar nosotros que ingirió el Bacillus cereus si de 1 a 6 horas este paciente presenta lo que es náuseas, vómitos y diarrea. Y también tenemos que tener en cuenta que esta persona haya consumido lo que es arroz pito. Y el Bacillus cereus con un periodo de incubación de 8 a 16 horas. Vamos a decir que esta persona adquirió el Bacillus cereus si presenta lo que son cólicos abdominales, diarrea, y en pocas veces hay vómito. Nosotros vamos a poder identificar si contrajo Bacillus cereus en un periodo de incubación de 1 a 6 horas o de 8 a 16 horas, dependiendo del tipo de comida que consumió. En este caso, el periodo de incubación de 8 a 16 horas, lo vamos a identificar si consumió lo que son carnes, verduras, leguminosas secas, que son los granos, y cereales. El diagnóstico de laboratorio. El Bacillus cereus y otras especies se pueden cultivar con facilidad a partir de muestras clínicas recogidas de pacientes con la forma emética, es decir, con vómito de intoxicación alimentaria, dado que los individuos pueden hallarse transitoriamente colonizados por Bacillus cereus. Debe cultivarse el alimento sospechoso, por ejemplo, el arroz en el caso de que sea termoestable y carne y verduras en el caso de que sea termolábil, para obtener la confirmación de la existencia de la enfermedad transmitida por estos alimentos.
Eh, Actualmente en la práctica pues no se realizan de forma habitual ni lo que son cultivos de Bacillus cereus, ni pruebas para detectar lo que son estas enterotoxinas, por lo que en la mayoría de casos se diagnostican por medio de criterios epidemiológicos, es decir, por los síntomas que el paciente presenta. Los microorganismos de tipo Bacillus cereus carecen, eh, crecen con mucha rapidez, por lo que es fácil detectarlos por medio de la tinción de Gram. Significa que se adquiere un color violeta. Hay la presencia de gram positivos, es decir, de Bacillus cereus. Y el cultivo de las muestras obtenidas de los también de los que son ojos infectados, que es lo que veíamos anteriormente, en el que se mostraban pequeños paños, el ojo se presentaba de forma roja y puede que le causara un poco de ardor y picazón. De igual manera también se puede por medio de muestras intravenosas o otras localizaciones. El diagnóstico diferencial. La intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. ¿Por qué vamos a decir que se parece? Es decir, ¿qué semejanzas tiene el Staphylococcus aureus con lo que es el Bacillus cereus? Bueno, lo vamos a observar que de acuerdo a su periodo de incubación, los síntomas y los alimentos que lo ocasionan. El microorganismo, el Staphylococcus aureus, produce o causa lo que es náuseas, vómitos y diarrea, al igual que el Bacillus cereus. En lo único que nosotros vamos a poder diferenciar a estos dos es en el tipo de alimento que el paciente consumió. Es decir, por eso es muy importante preguntarle al paciente, o sea, qué fue lo que él consumió. Ahora bien, los alimentos que ocasionan el Staphylococcus aureus son las ensaladas de jamón, la carne de aves, por ejemplo, de gallinas, personas que se comen las palomas, etcétera. También por la papa o huevos, la mayonesa y pasteles con crema. Y vamos a identificar que Bacillus cereus sí la persona consumió el conocido o el más común, el arroz frito. En estas imágenes podemos observar la diferencia también ya a nivel microscópico entre lo que es el Staphylococcus aureus, que presenta una forma redonda, y el Bacillus cereus, que presenta una forma cilíndrica. Tenemos también la intoxicación alimentaria, por Clostridium perfringens. Esta se da en un periodo de incubación de 8 a 16 horas. El Clostridium perfringens presenta síntomas de cólicos abdominales, diarrea y pocas veces hay vómito. Los alimentos que lo ocasionan son la carne de res, las aves de corral, las leguminosas y las salsas espesas. Como podemos observar, tanto el Clostridium perfringens como el Bacillus cereus presentan lo que son los mismos síntomas exactamente. Entonces, como lo veíamos anteriormente, en lo único que nosotros podemos identificar si es Clostridium perfringens o el Bacillus cereus es en el tipo de alimento que la persona consumió. En este caso, por Bacillus cereus en un periodo de incubación a 8 a 16 horas, esta persona tuvo que haber consumido lo que son carnes, verduras, leguminosas secas y cereales. Es en lo que lo vamos a diferenciar. Ahora bien, el tratamiento para la intoxicación alimentaria por Bacillus cereus es sintomático.
y si es necesario se cumple, rehidratación. ¿A qué nos referimos a que es sintomático? Pues este depende de los síntomas que el paciente presente. Por ejemplo, si tenemos que ver si este paciente presenta lo que es vómito, diarrea o si presenta otro tipo de signos y síntomas como fiebre o sudoración, etcétera. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ver los síntomas y cumplir lo que es la rehidratación, ya sea con líquidos ingeridos o intravenosos. Uno de los fármacos utilizados para el Bacillus cereus es el subsilato de bismuto, que este es un fármaco de la familia de los inhibidores de la bomba de protones, que protegen lo que es la mucosa gástrica. Este se da en una dosis para adultos de 30 ml o 2 comprimidos si es una tableta de 262 gramos. Esta se da cada 30 minutos en un total de lo que son 8 dosis. Este fármaco lo que contiene básicamente es bismuto y salicilato. Este lo que hace es que sufre, una disociación rápida dentro de lo que es el estómago, lo que permite una rápida absorción del salicilato. Y pues el bismuto lo que hace es que recubre lo que son las úlceras y las erosiones que se encuentran en el estómago, creando lo que es una capa protectora contra el ácido gástrico y la pepsina. Así como tiene efectos antimicrobianos directos y se une a la enterotoxina, pues también puede estimular lo que es la secreción de prostaglandina, el moco y bicarbonato. También lo que hace es que reduce la frecuencia y lo que es la liquidez de las deposiciones en la diarrea, infecciones agudas, debido a que el salicilato inhibe la prostaglandina intestinal y la secreción del cloruro. Otro fármaco utilizado, para el Bacillus cereus es la loperamida. La loperamida es un agonista opioide que no cruza la barrera hematoencefálica. Es útil para reducir la frecuencia de las deposiciones y lo que es la urgencia fecal. Este fármaco lo que hace es que activa los receptores opioides en el sistema nervioso entérico, ¿verdad? Ya que ralentiza lo que es la motilidad del intestino. La loperamida en adultos se prescriben 4 miligramos de loperamida en el comienzo para seguir con 2 miligramos después de la expulsión de las deposiciones laxas, sin exceder lo que son los 8 comprimidos, es decir, los 16 miligramos al día. Esta sería básicamente la dosis de prescripción de lo que es la loperamida. Aquí observamos lo que son diferentes presentaciones de loperamida. Ahora bien, tenemos lo que es la diarrea crónica. Una de las complicaciones más frecuentes es la diarrea, puesto que tiene una duración de 4 semanas. Significa de que si el fármaco que se le ha prescrito no funciona, se le tiene que prescribir otro. Ahora bien, la deficiencia de lactasa es otro tipo de complicación también muy común en lo que es el Bacillus cereus.
En la deficiencia de lactasa, perdón, lo que sucede básicamente es que los alimentos que se consumen se desplazan hasta el colon en lugar de procesarse y absorberse. Y pues en el colon las bacterias comunes interactúan con lo que es la lactosa ingerida, la cual no ha sido digerida, lo que provoca la presencia de signos y síntomas de lo que conocemos como la intolerancia a la lactasa. Ahora bien, otra complicación que tenemos es la proliferación excesiva de bacterias en el intestino delgado. Esto sucede cuando las bacterias se proliferan, es decir, se multiplican y crecen, o sea, de manera muy rápida. Entonces, esto causa un problema bastante grave. Y por último, tenemos lo que es el síndrome de malabsorción. En este básicamente lo que sucede es que el intestino delgado no es capaz de absorber los nutrientes de los alimentos. Ahora vamos a continuar con la exacerbación de enfermedad inflamatoria intestinal. En esto básicamente lo que sucede es que no se toleran algunos alimentos en específico. El síndrome del colon irritable. En el síndrome de colon irritable, el síndrome de colon irritable, el cual es un trastorno frecuente que afecta lo que es el intestino grueso. Los signos y los síntomas incluyen lo que son cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, diarrea, en algunos casos también lo que es problemas para defecar. Eh, Luego sigue lo que es el síndrome hemolítico y urémico. Este básicamente consiste en que los pequeños vasos sanguíneos del riñón se inflaman. Entonces esto provoca lo que es una anemia hemolítica, una trombocitopenia o una insuficiencia renal. Por último tenemos lo que es el síndrome del Guillain-Barré, el cual es un trastorno que es muy poco frecuente, la verdad, en el cual el propio sistema inmunitario daña lo que son las neuronas y causa debilidad muscular. Por eso observamos a esta mujer que tiene problemas con la movilidad de sus pies. En algunas ocasiones también provoca lo que es parálisis eh, y puede causar síntomas que por lo general duran algunas semanas. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la prevención y control. Deben mejorarse las prácticas de higiene para limitar la propagación fecal oral, como por ejemplo lavarnos las manos, pero no solamente la higiene personal, sino también la higiene de los alimentos. Hacer con buena higiene de los vegetales. Hay personas que incluso lavan el repollo, por ejemplo, con lejía para matar las bacterias, puesto que la tierra, como bien lo mencionábamos, es uno de los lugares que tiene más, o sea, más contaminados, o sea, más llenos de bacterias. Entonces, es bueno tener lo que es una buena higiene en los vegetales, en las frutas, en las carnes, en las leguminosas, etcétera. El subsalicilato de bismuto es un agente barato para evitar la diarrea. Como lo observamos en lo que son los fármacos que eran para prevenir la diarrea. Este es bueno debido a que pertenece a una familia de antidiarreicos y pues es un
bastante accesible y se puede dar a personas, bueno, incluso niños de 12 años en adelante. Se puede disminuir el riesgo, el peligro de sufrir diarrea si se consumen solo alimentos recién cocinados, aún calientes. Es decir, que es bueno si evitamos lo que es el consumo de verduras crudas y si lo hacemos, pues que estas verduras hayan sido bien lavadas, también las ensaladas, lo que son las frutas sin cáscara. eh, si se bebe solo agua hervida o tratada y no se consume hielo, puesto que el hielo, la mayoría de personas que hacen hielo los hacen con agua que no está eh, bien desinfectada, entonces ahí se corren demasiados riesgos cuando se consume hielo. También no dejar los alimentos sin refrigerar luego de cocinarlos. Eh, Esta es una excelente forma de evitar lo que es contraer el Bacillus cereus, debido a que si nosotros cocinamos los alimentos y los tapamos, o sea, bien tapados, y de preferencia, o sea, consumirlos calientes, recién hechos. Yo sé que a veces podemos decir, no, es que está muy caliente, me voy a quemar, pero aunque no lo crean, es la mejor forma de evitar lo que es contraer el Bacillus cereus. Y si no podemos hacer eso, pues entonces refrigerar estos alimentos y posteriormente, o sea, calentarlos bien antes de ingerirlos, porque el hecho de que al no más que lo cocine, lo haya llevado a la refri, eso no significa de que no haya adquirido lo que es el Bacillus cereus. Entonces tenemos que recalentar bien esos alimentos antes de ingerirlos. Y eso sería todo de mi parte y de nuestro grupo. Espero que haya quedado claro el tema. Muchas gracias por su atención.